Hoy vamos a hablar del tema el reino de Dios. Este es un tema muy importante, ya que el reino de Dios es el tema que más habló Jesús. Sí, Jesús habló del pecado, del infierno, dio muchos consejos, de muchas cosas interesantes, pero a lo lejos de lo que más habló es el del reino de Dios. Cuando él comienza a predicar, a hablar, dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por ejemplo en Mateo habla del Sermón del Monte, habla de diferentes aspectos del reino. Hay 13 parábolas del reino de él en Mateo, y cuando está por resucitar, ahí lo vemos en Hechos 1, dice que Jesús tuvo 40 días apareciéndose a los suyos, hablándoles del reino de Dios. Y empezó hablando del reino, continuó hablando del reino, y antes de ascender le habló de lo más importante, el reino. Porque el reino de Dios es algo muy importante para el mismo Dios. El reino de Dios es el ámbito donde Dios gobierna. ¿Cómo podemos definir el reino de Dios? Bueno, el reino tiene un rey, un monarca, que en este caso es Dios, un territorio sobre el cual gobierna y personas o seres sobre los cuales gobierna. Entonces, el reino de Dios es el lugar donde se hace su voluntad, donde hay seres inteligentes sometidos y se hace lo que Dios quiere. Dios tuvo dos problemas que tuvo que resolver. Uno es la rebelión de Satanás y ángeles que le siguieron, y la rebelión del hombre. Cuando Jesús viene en la cruz y en la resurrección, soluciona los dos problemas. Derrota a Satanás, derrota al pecado. Y ahora, aquellos que se entregan a Jesús pasan a estar bajo la jurisdicción del reino de Dios. Dios está trabajando para recuperar su reino y no va a descansar para recuperar su reino. Y la buena noticia es que lo va a tener. Un día el reino de Dios será total. No habrá nada ni nadie que esté fuera del ámbito de su autoridad, de su dominio, de su gobierno. Ahora bien, si Jesús es verdad que de lo que más habló es del reino, tenemos que decir que hay dos reinos. Dice Pablo en Colosenses, que fuimos los que creímos, fuimos trasladados de la potestad a un reino, digamos, de las tinieblas del diablo al reino de su amado Hijo. Ya estamos en el reino de Dios, los que creímos, los que nos entregamos. Hay dos reinos. Es mentira que haya estado en neutro. Bueno, yo no pertenezco ni al reino de Dios ni al del diablo. No, estás en uno de los dos. Toda persona en el mundo está en uno de los dos. Es imposible ser neutro. El salvo es un pecador que se arrepiente, que hace de Cristo su amo, su Señor y su Salvador, y a partir de esa decisión comienza a estar en el ámbito del reino de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el reino de Dios y la iglesia? Que la iglesia, el conjunto de salvos que se entregaron a Jesús, son parte del reino de Dios. La iglesia es una parte del reino de Dios, pero no es todo el reino de Dios, porque Dios también gobierna sobre sus ángeles leales, sobre el universo y sobre muchas otras cosas. Entonces la iglesia, ahora sí, la iglesia es la única parte del reino de Dios que está en la tierra. Dios trabaja a través de su iglesia. Entonces la iglesia es el brazo de Dios a través del cual Dios y la iglesia, predicando y ministrando el evangelio, está trayendo el reino de Dios. Por eso Jesús enseñó a los suyos en Mateo 6, en el Padre Nuestro, a hablar: pidan, ven a tu reino es gobierno. Señor, gestioname, ordename, estoy bajo tu gobierno, que venga tu reino, así como se hace tu voluntad, en el cielo que sea en la tierra. Y Jesús, que tanto habló del reino, ¿qué dice Juan? En Juan Jesús dice: mi comida, mi bebida, es hacer la voluntad del Padre. Yo bajé para hacer la voluntad. Ahora, ¿cuándo comenzó el reino de Dios? No hay una definición bíblica, pero el reino de Dios se entiende que comienza cuando Jesús, Dios hecho hombre, el rey del universo, se hace hombre, y dice: crean porque, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y le dice a los judíos: el reino está entre ustedes, yo empiezo el reino. El reino empezó conmigo, el reino ya está, empezó conmigo. La diferencia es que el reino comienza con Jesús, ahora está en proceso de crecimiento, de imposición, y un día será total. Por eso en Apocalipsis 11:15 dice: aleluya, los reinos de este mundo han llegado a ser del Señor Jesucristo. Todavía no están todas las cosas sujetas, es un proceso, pero la obra terrible de la cruz que permitió, y la resurrección de Jesús que permitió vencer al diablo y al pecado, es la garantía de que el reino de Dios será total un día y será glorioso. Ahora bien,
nosotros estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios. Y hay algunos aspectos que quiero destacar del reino de Dios. Que al reino de Dios hay que entrar. Todos nacemos en pecado, en rebelión. El pecado básico es la rebelión. El hombre tiene un problema de autoridad con Dios. Y justo Dios es rey y autoridad, y el reino era de autoridad. ¿Por qué la gente se niega a entrar, se resiste a querer al Evangelio? Porque entiende que tiene que dejar de autogobernarse para que Dios lo empiece a gobernar. Es decir, si vos estás en el reino de Dios es porque sos salvo. Y si sos salvo es porque estás en el reino de Dios. Es imposible decir, yo pertenezco al reino de Dios y no soy salvo. La persona entiende que somos pecadores por naturaleza, que vos cuando le predicás el Evangelio estás diciendo tenés que dejar de gobernarte a vos mismo, salir de las tinieblas y que Dios te empiece a gobernar. Y eso es lo que le molesta a la gente. Por eso la gente pone excusa, dice otro día, se burla, se enoja, porque entiende que Cristo tiene que ser su Señor. Si Cristo no es tu Señor, no sos salvo. El salvo es alguien que entiende que tiene que someter su vida al Rey eterno que es Jesús. Y ahí están los conflictos. Ahora, otro aspecto. El reino de Dios debe ser prioritario. Jesús en Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de Dios, y todas las demás cosas serán añadidas. Para el Hijo de Dios lo más importante es la voluntad de Dios, que está expresada en su palabra. Repito, Jesús dijo, mi comida, mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Entonces, aquel que entra en el reino de Dios, si bien no entra en la perfección absoluta, no deja de pecar de un día para otro, comienza a ser transformado de a poco. Entonces, si robaba, no roba, si no quería perdonar, ahora perdona, si era un mal vecino, ahora es un buen vecino, si era un mal padre, ahora comienza a ser un buen padre. Entonces, estamos en un proceso de perfeccionamiento en nuestra obediencia. Comenzamos a ser mejores personas. Una perfección que por supuesto nunca la vamos a lograr mientras estemos aquí, pero el que es salvo está en un proceso que está sometido a Dios, bajo el dominio del gobierno de Dios, y comienza a superarse. De a poco comienza a superarse. Por eso la voluntad de Dios es prioritaria. Bueno, no interesa si vos antes no querías o no sentías perdonar. Es una orden, un ejemplo. Tenés que perdonar. Tenés que perdonar. Deja de robar. No estés más con la droga. Hay un cambio de conducta porque es símbolo de que estamos en el reino de Dios. Ahora, no solamente debe ser prioritario, sino que también por el reino de Dios se sufre. Dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Es lo que dijimos al principio. Hay dos reinos en la tierra, el del diablo y el de Jesús. Cuando vos te pasas de un reino a otro, desde el diablo al de Jesús, cuando te salvas, claro, los que pertenecen al otro reino te van a querer hostigar, hacer la vida imposible, porque vos estás en el bando opuesto. La gente que no conoce a Dios, los inconversos, y Satanás y los demonios, te van a hostigar para que renuncies a Cristo, para que vuelvas a pecar, para que vuelvas a su reino, digamos así, para que no obedezcas a Dios. Entonces hay una hostilidad permanente entre la iglesia y el mundo. La iglesia como parte del brazo del reino de Dios y el mundo como parte del brazo del reino de Satanás. Entonces hay una hostilidad. No es fácil, es una hostilidad, es una guerra que va a terminar hasta que el reino de Dios sea perfecto y Dios suprima a todos los rebeldes. Pero no es que el cristiano busque sufrir, pero es sin duda que estamos metidos en medio de mucha gente que no conoce a Jesús y está en el reino de las tinieblas, no nos vamos a ir bien, no nos va a ir bien en ese sentido. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Ahora, otro aspecto, el reino de Dios puede perderse. Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, estará o heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pablo en Gálatas da una serie de pecados sexuales y otro tipo de pecados. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino. El reino puede perderse. Si bien Dios nos salvó y nos perdonó y es nuestro Padre y estamos en su reino, si uno se dedica a pecar deliberadamente, está en peligro. Está en peligro. Porque Dios me da todas las herramientas para ser fiel. Me da su Espíritu Santo en mí, su palabra y la iglesia, que son las tres herramientas fundamentales que tenemos para vivir bien en el reino. Es peligroso cuando uno empieza a desobedecer a Dios
y a pecar deliberadamente. Otro aspecto del reino es que el reino se manifiesta. Jesús dice en Mateo 12:28 que si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios está entre ustedes, ya está. Es decir, el reino de Dios se hace visible, se manifiesta en cosas prácticas, se ve. Las personas cambian, mejora la familia, mejora la sociedad. Cuando la gente se convierte, se entera a Cristo, mejora, todo es positivo, todo se perfecciona. Se termina el desorden, comienza el orden. Se termina la suciedad, comienza la limpieza. Hay restauraciones de vida. ¿Qué es lo que el mundo tiene que reconocer del cristianismo? Todas las buenas obras que el cristianismo ha hecho es por el reino de Dios. Las enfermeras fue una idea de cristianos. Los hospitales, muchas cosas que son parte del fruto del reino de Dios, que es algo práctico, que se ve y se manifiesta. Miren, el reino de Dios, otra definición, es un poder dinámico que actúa entre los hombres. Cuando Jesús vino en 3 años hizo una revolución terrible. Sanaba, liberaba, enseñaba, transformaba vidas, hizo un montón de cosas. Y la iglesia sigue haciendo la obra de Cristo. La iglesia primitiva trastornó el mundo, en el buen sentido, el imperio romano. Porque el reino se manifiesta. Ahora, hay misterios en el reino. Jesús dice a sus discípulos: yo a los demás les hablo por parábolas, pero a ustedes les hablo de los misterios del reino. ¿Cuáles son uno de esos misterios del reino? Yo encontré varios misterios del reino que comienzan en el corazón de la persona. Digamos que alguien que se entrega a Cristo y pasa a pertenecer al reino de Dios, tiene un cambio en su corazón interior. Hasta ahí no se ve, pero Dios comienza en lo más profundo, de adentro hacia afuera. Que esto es lo que no entendían los judíos, y también sus discípulos no entendían, porque la gente creía que Jesús era un caudillo que iba a tomar las armas, iba a echar a los romanos, iba a dar una libertad política, material a los judíos, a su pueblo, y le iban a pasar bien, iba a estar bien económicamente, iban a prosperar, porque la gente siempre piensa en términos materiales. Bueno, ese caudillo no fue Jesús. Jesús era el Mesías, era Dios hecho hombre, pero Jesús estaba diciendo: miren, esto empieza en el corazón. El problema no es la mala economía ni el imperio romano. El problema es el pecado. Yo vine a terminar con el pecado, que es la causa de que haya imperios que dominen a otros países, de que no se exploten económicamente. Si bien el reino de Dios, cuando sea total, va a tener ese bienestar, digamos, material, y no va a haber más gente que se enferme, y no va a haber imperios que opriman a otros, primero el reino de Dios empieza en el corazón, de adentro hacia afuera. Por eso muchos se decepcionaron, porque se dice: ¿cómo puede ser? Si este es el Mesías, vamos a estar bien económicamente, vamos a poder salir de vacaciones, a tener buen sueldo, a todas esas cosas. Todos son placeres mundanos, que no están mal, pero Jesús dice: primero empieza en el corazón. Y la gente se resiste a eso. Ahora, como dijimos, otro aspecto del reino: el reino de Dios actúa de manera silenciosa, porque comienza en el corazón. Dice que es como una semillita pequeña de mostaza que vos la enterrás. ¿Quién se da cuenta que hay una semilla enterrada en un terreno? ¿Quién siente que la semilla esa empieza a salir del brote abajo de la tierra y un día sale a la superficie? Es silencioso, es humilde el reino de Dios, digamos, pero es terrible. Cuando sale una planta enorme, dice Jesús, hasta el punto que los pájaros hacen nidos en sus ramas, en su follaje. Entonces el reino de Dios comienza de manera silenciosa. Y otro aspecto, otro misterio del reino, es que es imparable. Jesús dice: es como una levadura. Vos pones una pizca, una pequeña porción de levadura en una masa, ¿y qué pasa? Después esa masa es leudada, es influenciada por toda la levadura. El reino así es invisible, pero es imparable. Se va a imponer. Nada ni nadie va a tener el reino. Miren, hoy en el mundo hay muchos proyectos, muchas empresas, algunas exitosas, que ganan millones y millones de plata o de dólares y tienen futuro y todo. Pero todas las empresas que hoy en el mundo, por más lindas y fuertes y poderosas que sean, van a desaparecer. La única empresa que va a quedar es el reino de Dios. Mi causa tiene que ser la causa del reino. Yo oro
trabajo en la obra y pido para que el reino de Dios venga, porque es lo más importante. Bueno, espero que esto les haya interesado. Suscríbanse, denle like si les gustó y nos vemos. Y cualquier pregunta que tengan, la vamos a responder sobre la Biblia y la vida cristiana. Nos vemos.